el pueblo. Cuando Jesús se le acercaba a la gente, no eran pocos, eran muchos. Por algún momento él se les tenía que escapar un poco, pero de nuevo que volvían a qué, a buscar, ¿cierto? Pero resulta que no solamente aquí había mucha gente que le seguía, sino que también habían unos personajes muy especiales que hicieron algo que es muy común: tentarlo. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Los fariseos tentaron a Jesús, y los fariseos representan una secta, la secta religiosa, la cual estaba en contra de lo que Jesús estaba enseñando. Y dice el texto de que ellos buscaban la forma de ¿qué? De tentarle, ¿cierto? Haciéndole preguntas como si era lícito el divorcio, ¿cierto? Pero Jesús, como Él es la sabiduría de Dios, Él le respondió, ¿cierto? Conforme el Señor. Vemos también acá que logramos identificar un tema muy importante, que es el divorcio. Además de ello, si hay divorcio es porque hay un matrimonio, ¿cierto? Y como el texto lo indica, hay una parentela la cual se deja para poder ¿qué? Conformar ¿qué? Un hogar. O si se dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Ese es el matrimonio. Dos ya vienen a ser ¿qué? Uno. Es el propósito del Señor. Ahora hay algo en lo cual ellos basan la tentación. Y basan la tentación en ¿qué? En la ley. ¿De quién? De Moisés, ¿cierto? Moisés representa la ley de Dios. Moisés representa una de las autoridades más eminentes de todo el pueblo judío. Por eso las escrituras se resumían en Moisés y en los profetas. Si logramos identificar en algunos momentos cuando Jesús se transfiguró, ¿quién se le presentó en el monte? Moisés y ¿quién? Y Elías. ¿Representación de qué? De la ley y los profetas. Moisés no era cualquier persona, por lo tanto ellos con autoridad decían: Moisés dijo, ¿cierto? Pero Jesús aquí les da a conocer lo que dijo el que es más grande que Moisés. ¿Quién es? Dios, amén. Jesús, sí, porque Jesús es desde el principio hasta entonces, mis hermanos. Por lo tanto, el tema central aquí es el divorcio. Y por esa razón quiero darles un poco de comprensión. Quizás usted ya sabe qué es el divorcio, pero algunos no, ¿cierto? Y el divorcio, como primer punto que quiero compartir con ustedes, es un medio por el cual se disuelve públicamente un matrimonio legal y se libran a los participantes de obligaciones adicionales de la relación matrimonial. Cuando la Biblia habla que dos se hacen uno, es porque hay una unidad y ya no hay que salir del propósito de Dios conforme a nuestros conceptos, porque no se impone lo que yo quiero, sino lo que hay en mutuo acuerdo, ¿cierto? Mutuo acuerdo. Ya no son dos conceptos, sino que uno solo. Por esa razón será una sola carne. Cuando se ejecuta el divorcio, ¿qué es lo que hace? Hay una separación. Quiere decir que ya no son uno, o sea que se rompe ¿qué? Una unidad. Por esa razón, el divorcio, a pesar de que los fariseos aquí están diciendo que Moisés permitió que se diera el divorcio, Jesús le dice a los fariseos: pero al principio no fue así. ¿Cómo fue entonces al principio? Varón y hembra. Y él dice: y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para separar lo que Dios unió? No hay autorización. Mas Jesús les habla a los fariseos porque ellos dicen: se nos puede permitir. Jesús les dice: ¿por qué razón? Por la dureza de su corazón. Ahora, está hablando de carta de divorcio. ¿Para qué se establecía la carta de divorcio? La carta de divorcio protegía
protegía los derechos de la mujer y prohibía al marido volverse a casar con la esposa original. Aunque el Antiguo Testamento parece permitir el divorcio por motivos algo generales, en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, habla de que se puede. Quiero que vayan allí a esta porción de la palabra para que logremos identificar la razón por la cual Moisés permite tal cosa. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Sí, por favor, vamos allí. Y dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta ¿de qué? De divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces aquí este texto nos está hablando de dos cosas: de la carta de divorcio, que especificaba las razones por las cuales él la despedía de su casa, ¿cierto? Y a la misma vez le garantiza seguridad. ¿Quién es el que establece esa seguridad para esta mujer que recibe la carta de repudio? Moisés, ¿sí o no? Y Dios aprueba lo que Moisés que establece con el fin de que esta mujer no quedara desamparada. ¿Se imagina? Esta mujer es despedida de su esposo porque él ve en ella una cosa que indecente. Ahora, eso nos indica que por cualquier cosa había que repudio, había que rechazo. ¿Qué es repudiar? Es rechazar. Sin embargo, habían dos cosas las cuales eran más fuertes y más específicas para que el hombre rechazara a su esposa. Generalmente era por adulterio o esterilidad. Cuando en la Biblia registra que una mujer era estéril, era un fracaso, era una garantía de rechazo impresionante. Y vemos varias historias en la Biblia de mujeres que eran estériles, pero vivían ¿qué? En amargura. Entre ellas ¿qué? Ana, ¿cierto? Que Penina, la mujer del Cana, porque tenía dos mujeres, la injuriaba. Ella tenía sus hijos, mas Ana no tenía. Y clamó al Señor para que le diera hijos. Conocemos eso, porque una mujer sin hijos se sentía deshonrada. Ahora, ¿por qué era necesario que fuera fértil la mujer? Para que hubiera ¿qué? Una secuencia, una unidad ¿qué? Familiar, una descendencia. Ahora, ¿por qué por el adulterio era permitido? Moisés permitió la carta de divorcio porque no era conveniente que entre el pueblo hebreo se realizaran este tipo de cosas. Dios no va con el divorcio, Dios no acepta el divorcio, mas aceptó este parámetro de Moisés. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Ahora, la dureza del corazón, mis hermanos, ¿cómo la podríamos definir? En una palabra, si Dios da parámetros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cumplirlos. Si no los cumplimos, eso se llama ¿cómo? Desobediencia. Por lo tanto, la dureza del corazón no es nada más y nada menos que desobediencia a los mandamientos de Dios. Y cuando endurecemos el corazón es porque estamos ¿qué? Desobedeciendo. Y por esa razón es que se ejecutan las separaciones, los divorcios. En el Nuevo Testamento se prohíbe el divorcio, mis hermanos. Jesús declara que bajo la ley mosaica Dios había permitido el divorcio como una concepción a la dureza del corazón humano. Eso lo vemos en Mateo capítulo 19, versículo 8. Vamos a mirar allí
Mateo capítulo 19, versículo 8. Ya su nombre. Mateo capítulo 19, versículo 8. ¿Estamos ahí? Ok. Dice el versículo 8: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mas al principio no fue así. Y en cuarto lugar, mis hermanos, entonces, ¿cómo fue en el principio? En el principio, Dios mismo unió ¿a quién? Al marido, ¿y a quién? Y a la mujer. Y a la mujer. Los preparó para que fueran de consuelo y ayuda mutua. Por esa razón Dios hizo ¿qué? Al hombre y a la mujer. El hombre estaba solo y yo digo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿qué? Ayuda idónea. Entonces nos dice que cuando hay una separación, ¿qué es lo que hay y qué es el efecto que causa esta decisión? De que si Dios preparó al hombre para que fueran de consuelo el uno al otro y de ayuda mutua, por esa razón dice en Eclesiastés, hay del solo, ¿sí o no? Hay del solo porque no tiene quien lo consuele. Hay del solo porque no tiene quien le ayude. Hay del solo porque no tiene quien lo caliente, ¿sí o no? Hay del solo porque si cae, no tiene quien lo levante. Mejor son dos que uno. Amén. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Qué hermoso estar atento a la voluntad del Señor, a entender el mandamiento de Dios y estar alerta para cuando nuestro corazón quiera endurecerse, para cuando queramos desobedecer el mandamiento de Dios. Pues la raíz de todo fracaso es el enaltecimiento del corazón que te lleva ¿a qué? A pecar, a desobedecer a Dios. Y por esa razón es que el hombre que termina separado, termina mal. Y dice el texto: lo que Dios unió no debe ser separado por el hombre. ¿Cuánto lo creen? Los que están por desechar a sus esposas, piensen que sería ¿qué sería de ellos si Dios los tratara de esa manera? Por la dureza del corazón. ¿Cómo es? Porque esto no me gustó, entonces chao. Y hubieron momentos donde aquellos hombres despachaban a sus esposas y ellas quedaban desamparadas. No había nadie que las pudiera recibir en sus casas. Tenían como un rótulo diciendo: no, prohibido, no puede, no puede, no puede. La carta de repudio es con el fin de saber el por qué. Si fue por adulterio, por adulterio. Si fue por esterilidad, por esterilidad. Fue que es que no me cocinó como yo quería. Es que no me hizo tal cosa. La pregunta es: ¿por qué surgen ahora los divorcios? Estamos hablando de que esto se lo preguntaron a Jesús hace 2000 años. Pero la ley del Señor está escrita hace aproximadamente ¿cuánto? Más de 3000 años. Y el mismo mandamiento es el que ahora que tenemos que hacer: obedecer. ¿Sí o no? Obedecer, no endurecer el corazón. Por lo tanto, mis amados hermanos, si este fuera tu caso, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué harías al respecto? Hay situaciones muy duras, hemos vivido cosas terribles donde esposos y esposas dicen: no aguanto más. Pero ¿qué vas a hacer tú? Y mucho más ahora, siendo consciente de lo que la palabra de Dios nos habla, que la separación es el resultado de ¿qué? De la dureza del corazón, de la desobediencia del ser humano.
mantendrías en el mandamiento de Dios o en tus conceptos? ¿Qué harías? Si hoy escuchas la voz de Dios, endurecerías el corazón. Entonces, ¿qué podríamos decir? El divorcio es aceptable. El divorcio es una aprobación de Dios. El divorcio es algo que el cristiano debe hacer. Pero usted podría preguntar, pero entonces, ¿por qué se divorcia? Pues usted ya tiene la respuesta. ¿Por qué se divorcia? Por la dureza del corazón. Porque no están a disposición ¿de qué? De obedecer. Ahora, les decía ahorita de que si Dios se comportara de la misma manera que nosotros a veces queremos comportarnos frente a nuestro cónyuge a causa de los fracasos, de los errores, ¿en qué posición estaríamos? ¿Cuántas infidelidades? El hermano César ahorita está haciendo así. ¿Cuánta infidelidad? ¿Cuánto pecado? ¿Cuánta cosa no hemos hecho nosotros? ¿Cuántas veces no nos hemos comportado así de la misma manera? ¿Sí o no? Y quizás no le hemos puesto los cuernos a nuestra esposa, pero se los hemos puesto al Señor. Y muchas veces. Y si el Señor nos tratara de esa manera, pero ejemplo tenemos, y el libro de Oseas nos habla de un ejemplo hermoso acerca de la reconciliación y la restauración que Dios tuvo en medio de un pueblo que lo tenía como esposa, aún como esposa, y en medio de su infidelidad, en medio de su adulterio, y en medio de todos sus amantes que pasaban por delante de Dios Jehová de los ejércitos, que se había casado con ellos. Dios les decía: los sigo amando. Qué gran ejemplo de amor. Por esa razón el ministerio de la restauración es vigente, y no podemos, mis hermanos, nosotros pretender ser más que Dios, porque si Dios, aún nosotros siendo infieles, adúlteros, alterando su palabra, endureciendo nuestro corazón, nos ha perdonado, nos ha redimido y nos ha aceptado tal como somos. Tú y yo somos llamados a ser de la misma manera. Debes perdonar. Debemos buscar la reconciliación. ¿O no? Esto nos habla la palabra del Señor, mis amados hermanos. ¿Cuánto necesitamos aprender del Señor? ¿Cuánto necesitamos identificar de que el amor de Dios debe que abundar en nuestro corazón? Amén. Amén. Que el Señor nos ayude y que Él sea permitiendo que podamos crecer y avanzar en ese mandamiento y así cumplir su propósito. Quizás usted conoce personas las cuales se han divorciado y se han vuelto a casar. Y quizás algunos de ustedes son conscientes de que muchos de nosotros como pastores hemos hecho tal cosa, hemos rechazado a algunas personas. Pero quiero decirle de que no porque el Señor nos mande a hacerlo, sino por la dureza que del corazón. Y se repite lo mismo. ¿Por qué Moisés dio carta y permitió que esto sucediese? Por la dureza del corazón. Si usted, ojalá eso no pasase aquí, pero si usted dice: pastor, decidí divorciarme de mi esposa, téngalo por seguro que yo voy a estar instándole constantemente de que no lo haga, de que quede hasta el último cartucho, que insista, que luche por su hogar. Porque al principio Dios creó un hombre y una mujer, y usted es uno. Si usted se divorcia de su esposa, si usted se divorcia de su esposo, usted está quebrantándose a sí mismo, porque es que no son dos, es uno. No podemos caer en la trampa del enemigo al acomodarnos al principio de este sistema, que ha tomado el matrimonio como un juego. ¿Quién dijo que los matrimonios eran perfectos? ¿Quién dijo que porque no soporto? Aún el apóstol Pablo habla de que si alguien
conoce al Señor y su esposa o su esposo no es cristiano, ¿qué dice Pablo? No lo deje, no lo deje. ¿Por qué dejarlo? Mis hermanos, obedezcamos al Señor, vivamos para el Señor, no endurezcamos el corazón. Amén.